Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La parábola del hijo pródigo. Lucas 15 del 11 al 32. Vamos a interpretar esta parábola para que la entiendan. También dijo, hablando Cristo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. Ya no soy digno de ser llamado su hijo, hágame como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a ver cómo en la interpretación, obviamente está hablando en el llamado a la iglesia a 2 personas trabajando en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor, vamos a poner el ejemplo con 2 pastores. Reciben estos 2 pastores, que son hijos de Dios, reciben el llamado, creen en el evangelio, están caminando los 2. Entonces le dice uno, Señor, dame mi herencia. Entonces el padre le da al pastor, a uno de ellos, al menor, ¿y qué hace? Se sale del evangelio. Fíjense bien. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esto se puede tomar, vamos a decir, como un pastor que anda pidiendo cosas. Acuérdense que todo es de Dios, ¿verdad? Pero entonces lo que Dios le da, la vida, lo malgasta. Entonces dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ya no con el Señor. ¿Cómo se aparta uno del Señor? Cuando se sale uno del evangelio. Ya cuando empieza uno a pensar que uno es bueno, que uno es justo. Entonces dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. ¿Cuál es el hambre? El hambre de la palabra de Dios, que empieza
empieza ya ya no tiene palabra de Dios, ya no entiende la palabra de Dios. Y por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad es uno de ellos. Empiezan a predicar cosas que no son. Entonces dice, le comenzó a faltar el pan, la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Simbólicamente, ¿se acuerdan en el pasaje, en Hechos, si mal no recuerdo, en el capítulo 10, cuando Pedro está orando y tiene la visión esa el éxtasis, la visión de cuando baja un mantel con toda clase de carne impura? ¿Eso a quién representa? Representa a la gente del mundo. Obviamente en el caso de Pedro era Cornelio y su familia. Ahí mismo está bien explicadito ahí. Entonces, ¿quiénes son los cerdos? Los que no creen en Dios. O los que andan comiendo cosas que no es comida de Dios. O sea, puras cosas, puro orgullo, pura altanería, puras cosas de este mundo. Eso es, en este caso, un pastor que lo ponen una persona a alimentar a los puercos. ¿Quiénes son los puercos? Estas personas que les gusta, que están enlodados en el pecado. ¿Por qué? Porque no están limpios con la sangre del cordero. Andan en un evangelio diferente. Entonces dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta persona no tenía vida. Por decir, un pastor no tenía vida, no tenía paz en su corazón, no tenía gozo en su corazón, no tenía vida. Entonces de repente dice, acuérdense, él ya era cristiano, él había andado en el camino del Señor. Y de repente vuelve en sí, dice, ¿cuántas personas en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Se acuerdan quién es el pan de vida? Es Cristo. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. Ya no soy digno de ser llamado su su hijo. Hágame como uno de sus jornaleros. O sea, ya no trabajando como pastor, sino simplemente salirse del ministerio, ¿verdad? Ya no como un siervo de Dios, sino un simple oyente. ¿Quiénes son los jornaleros? Los que trabajan ahí hay un capataz. El capataz es la persona encargada de cuidar el orden en la iglesia. Un pastor, ¿verdad? Un pastor. En realidad yo preferiría llamarle un capataz en lugar de un pastor, ¿verdad? Pero bueno, así se conoce, pues vamos a dejarlo así, ¿verdad? Pero son personas, el jornalero trabaja en conjunto con el capataz para cuidar, ¿verdad? De algo. Entonces, fíjense, y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Dios sabe, o sea, Él nos mira de lejos. Entonces, cuando nosotros entramos en razón, oye, no, pues si yo antes cuando andaba caminando con mi padre, yo tenía paz, yo estaba bien. O sea, yo era salvo y la perdí. ¿Qué debo de hacer? No, pues yo voy a regresar a mi padre. Entonces viene y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿quiénes son los siervos? Los ángeles. Saquen el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Se fijan cómo Dios nos limpia de todo pecado? ¿Por qué anillo? Hay una boda.
y calzado en sus pies. O sea, para caminar bien, para caminar en el camino del Señor, en el Evangelio. Traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pablo habla acerca de que estamos en esa fiesta. Nos gozamos en la presencia de nuestro Padre Dios. Dice, porque mi hijo estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque esta persona se justificaba a sí misma. Se creía mejor que otras personas. Estaba muerto. Pero entró en razón. Reconoció que era pecador y reconoció. Pero fíjense, ¿quién es el que le pone el vestido? Los ángeles, que es el Espíritu. Hay un estudio que voy a hacer. Ya lo hice, pero voy a hacer otro estudio en relación al Espíritu Santo y al fuego. El Espíritu Santo son los ángeles, pero el fuego, ahí estamos hablando ya del fuego de Dios, que es uno. O sea, los ángeles trabajan para Dios. Nosotros recibimos, los ángeles están a nuestra disposición para guiarnos. Pero ¿a dónde nos conducen? A Cristo, al Padre. Entonces, el Padre es el fuego del amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el fuego, hermanos, se le conoce como dinamita al fuego. Dynamite en inglés, ya no recuerdo en el griego cuál es la palabra. Dunamis. Ese es el fuego. Cuando te toca el fuego de Dios, olvídate, es algo increíble. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, la salvación se pierde. Tú puedes ser salvo y luego perderla. ¿Por qué? Porque tú crees que eres salvo en Cristo Jesús, pero ¿por qué dices se puede perder? Entendiendo, yo ya expliqué lo que es. Tienes que entender lo que es salvación. La salvación de la condenación, y la condenación ya comienza aquí. Cuando tú recibes a una tribulación, la condenación es de que Dios no esté de tu parte y te salve de esa condenación. Vamos a decir, en una tragedia, en una tribulación en esta vida. Pero somos salvos cuando nosotros estamos cobijados, cuando nosotros llevamos este vestido blanco puro, que es reconocernos pecadores y reconocer que somos salvos en la obra redentora de Cristo Jesús. Dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, o sea, regresó otra vez al camino. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, el que no se había salido del camino, estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Eso es pecado. ¿Cómo nos vamos a enojar de un hermano de nosotros, cristiano, que anduvo caminando con nosotros y luego se salió y luego regrese? ¿Cómo nos vamos a enojar, hermanos? No. Nosotros nos debemos de regocijar de que nuestro hermano regresó, entendió que ahora ya anda, reconoció la obra de Cristo Jesús. Dice, pero cuando vino su hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hay que pedirlas, hermanos. Hay que pedirlas. O sea, ahí es en donde debemos, ya son nuestras. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Pues órale, a pedir, Padre mío, Señor, deme, Padre Santo, Señor, entendimiento, ¿verdad? Úseme, Señor, según su voluntad. Yo le pido, Padre, yo quisiera que usted me usara
¿verdad? En el ministerio de milagros, en el ministerio de todos, o sea, de profeta, en el ministerio de todos. Pídanlos, hermanos, pídanlos. Pidan, porque, o sea, a Dios le gusta que le pidan. Así es Dios, así es nuestro Padre. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. Ahora vive. Entonces, esa es nuestra meta. Nuestra meta es que todos sean salvos, ¿verdad? De repente a veces nos entristecemos porque pues no, le predicamos a la gente y no quieren. Pero bueno, Dios mismo nos da la gracia para no desanimarnos, ¿verdad? Porque de repente a veces, fíjense, yo antes me preguntaba, el Señor me decía, no tengas envidia. Y yo decía, Señor, pues yo no, obviamente me lo está diciendo el Señor y yo no, yo decía, pues nunca he sido envidioso, Señor, pero bueno, si usted me lo dice, no lo entiendo ahorita. Le digo, pero sé que después lo voy a entender. ¿Por qué me lo estaba diciendo? O sea, en ese tiempo yo no lo entendí, pero ya después, por ejemplo, yo ando predicando, el Señor me hace revelaciones. De hecho, la promesa me prometió, porque una vez yo dije aquí en un estudio, digo, bueno, el Señor no me lo revela todo, pero yo voy a compartir lo que el Señor me revele. Y me dice el Señor, todo te lo voy a revelar para que lo compartas. Y ya dije, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas que Dios me da a través de sus ángeles, yo las comparto con la iglesia. Y yo digo, de repente a veces, hay un estudio donde de repente a veces apenas una persona la mira, dos personas, y de repente miro a un falso profeta y millones de views, o por lo menos cientos de miles. Entonces me trae el Señor a la memoria eso de que no tengas envidia. Digo, ok, Señor. Pero fíjense, les voy a comentar esto. Con una persona, porque sí hay, el Señor me lo reveló. Ya también el Señor me había revelado a través de un sueño en cómo, no le voy a decir el sueño todo en sí, yo simplemente se lo voy a decir así como ya con la interpretación. El Señor me mostró que yo iba a andar predicando a mucha gente, pero muy pocas personas iban a escucharlo. Pero sí hay. Entonces eso me lo muestra para no desanimarme. Y eso lo tengo en cuenta. De repente hay estudios a veces donde yo miro, una persona lo ha visto. Yo digo, bueno, ¿verdad? Una persona es suficiente. Ya el Señor me lo había dicho. Son poquitas las personas que escuchan la verdad. ¿Por qué? Porque, porque no creen. No creen. O sea, no creemos, hermano. Cuando andamos en el mundo, de verdad no lo creemos. No lo creemos. Les voy a comentar otro incidente. Una vez el Señor, yo por ejemplo estaba haciendo un estudio en relación a, por ejemplo, a, a la mujer, de cómo en realidad es fácil engañar a una mujer y cómo hay mujeres, ¿sabes? Por muy listas que sean, se dejan engañar. Es fácil engañar a una mujer en el ámbito amoroso. Entonces una vez yo estaba platicando con el Señor y yo decía, bueno, yo llevé una vida así como todo pecador, ¿verdad? Yo caminando con el Señor, sintiéndome justificado. Y digo, bueno, yo no le deseo mal a nadie. Si yo me sentía justo, aunque a mí me enseñaron que no juzgara a la gente, ¿verdad? Yo tuve personas, sacerdotes católicos, que yo escuché que dijeran, no juzguen, hermanos, ¿verdad? No juzguen a nadie, hay que amar a todo mundo. So, yo me quedé con eso, ¿verdad? Y yo creo que eso viene de Dios.
para que no juzguen a los sacerdotes católicos. No todos, no todos los sacerdotes católicos, de hecho es una minoría, los que abusan de niños. O sea, vamos a dejar claro eso. Entonces, cuando, cuando yo me voy al mundo, precisamente cuando pierdo mi familia, me voy al mundo de lleno, ¿verdad? Yo siempre he sabido que he sido pecador, pero me voy al mundo, ¿verdad? No necesariamente renegando de Dios, pero simplemente yo digo, bueno, pues si ya en esta sociedad ahorita es difícil mantener una familia, pues bueno, voy a seguir la corriente. Entonces ya empecé yo a salir con una persona, con otra, yo te llegué a tener, y como a mí me gusta mucho la lectura, y yo a través de la lectura yo aprendí el arte de, vamos a decir, de ganarse el amor de una mujer. Y entonces yo a veces le daba consejos a la gente, ¿verdad? Digo, no, mira, de así. Pero un día el Señor me mostró algo. Lo que yo antes hacía, lo que yo llegué a hacer con personas, parejas mías, ¿verdad? De cuando yo andaba en el mundo, que fue cuando me llamó el Señor. Fíjense, el Señor me llamó cuando peor andaba yo. Digo peor, no era de que yo andaba violando personas, mujeres, no, simplemente de que, bueno, yo sabía que yo no me podía divorciar aunque mi esposa me pidiera el divorcio. Yo lo sabía, pero pues yo no tenía vamos a decir, esa gracia de Dios para combatirlo, porque no tenía todavía el conocimiento claro. Sabía que era pecado, lo sabía. Pero yo me quise justificar, dije, bueno, pues si casi toda la gente se divorcia, digo, bueno, pues yo no voy a pelear. Yo voy a aceptar el hecho de que ya yo no voy a estar con mi esposa. Acepto el hecho de, yo sigo viendo, yo nunca dejé de ver a mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo tenía ya una pareja, terminábamos, después otra. Yo sentía que yo no trataba de abusar de mi pareja, porque encontré el conocimiento yo para ganarme el amor de una mujer, que es relativamente fácil. No lo digo porque se pudiera hacer de una forma en donde alguien lo pudiera hacerlo para una mala, pero en realidad es fácil ganarse, vamos a decir, conquistar el corazón de una mujer, fácil, facilísimo. Entonces yo llegué un día a sentirme mal, porque digo, bueno, yo en mi corazón, en mi mente, yo siento que no me estoy aprovechando. Pero al último, después de un análisis, después como de unas 10 15 relaciones, no sé cuántas, la verdad, hay personas que me acuerdo yo de cómo eran ellas y ni siquiera me acuerdo de su nombre, imagínate, o sea. Entonces llegué a la conclusión de que sí me estaba aprovechando de ellas, porque yo tenía el conocimiento para conquistarlas. Entonces yo decía, no, es que tú no eres así como yo quiero. Entonces, no, yo siempre terminé las relaciones. A mí ninguna mujer me terminó, o sea, yo me ganaba la confianza. De hecho, yo ayer platicaba, por ejemplo, con mi madre, un hermano, y yo le digo, de verdad que yo me encontré personas que me querían mantener, porque yo estaba pasando un periodo de escasez, ¿verdad? A mujeres no adineradas, pero que tenían solvencia económica. Me decían, no, hombre, vente conmigo, yo te mantengo. Le digo, cálmate, ¿cómo me vas a mantener? No, o sea, desconoces eso. O sea, lo que me proponía no era, o sea, es una locura, ¿no? Un hombre no es feliz cuando una mujer mantiene ni la mujer es feliz cuando una mujer mantiene a un hombre, olvídate, ¿no? Eso yo lo sé. Entonces, no. Pero resulta que una vez yo platicando con el Señor, le digo, ¿verdad? Y me dice, bueno, lo hiciste con ella, lo hiciste con ella, lo hiciste con ella, con esta, pero no lo has hecho con tu esposa. Y le hice así como la chilindrina, ajá, así como queriéndome excusar, ay Señor, pero usted sabe, no lo has hecho con ella. Entonces yo me quería justificar, le digo, Señor, pero ya ve, ella me desprecia. Y dice, no, hijo, tú tienes que ser humilde. Sé humilde. O sea, tú cumple con tu parte.
Y ya le dije, me costó mucho, hermanos, me costó. Y ya un día yo ya le hablé a la que es mi esposa. O sea, yo tengo años que yo, o sea, ya cuando eventualmente empecé a caminar con el Señor y el Señor me dice, ok, ya, listo, ya, ahora sí, vas a... Hubo un llamado, yo duré años diciéndole que no al Señor, porque yo me quería justificar. Entonces ya el Señor me convence, me dice, no, mi hijo, o sea, no entiendes, o sea, lo entendiste, pero no lo entiendes. Y yo, ok, está bien. Entonces ya en el momento que dispuse mi corazón, ok, el Señor me cambia mi forma de pensar, entonces ya me dice, ok, sí puedes estar solo. Entonces yo le digo, ok, ¿y qué hago con mi esposa? Tú sígueme ahorita, ¿verdad? Y ya el Señor me dio un mensaje en relación a mi esposa. Entonces, ya desde ese tiempo para acá, desde cuando yo comencé a predicar, a un poquitito después de que comencé a predicar, ya el Señor ya me lo enseñó todo, ya me dijo, no, ella sigue siendo tu esposa, aunque se divorcie de ti, todo. Digo, ok, está bien, Señor. Yo la respeto, o sea, yo ya no, yo ya no, mi mujer es mi esposa, aunque ella ande en el mundo, para mí es mi esposa, ¿verdad? Pero ya el Señor me mostró, ¿verdad? Lo que iba a pasar en el futuro, yo ya sé lo que va a pasar eventualmente. Entonces Él siempre me dice, tú trabaja. Entonces regresando un poquito en relación a de cuando el Señor me dijo que yo lo había hecho, dice, bueno, pues en realidad no es difícil, ¿por qué no lo haces con tu esposa? Y así cuando le hice como la chilindrina, yo digo, ok, Señor, me costó, hermanos, pero ¿saben qué? Cuando yo le hablé a mi esposa e hice lo que yo tenía, y le dije lo que yo le tenía que decir, que me costó mucho, dejando afuera un poco ya una vez después de que yo cumplí, el Señor me da a mí un gozo, ya, no paz, la paz me la dio en otro tiempo, sino como un gozo que yo no les puedo explicar, hermanos. O sea, cuando uno se humilla en tu cuerpo, en tu mente, en tus sentimientos, te viene algo sobrenatural que yo no lo puedo explicar. Y yo digo, wow, Señor. Le digo, ¿cómo es que? Dices, es que no cree. O sea, está escrito ahí está bien escrito, está bien clarito, pero no quieren creer. Y ya le digo, ay, Padre, perdóneme, perdóneme. Entonces, en la medida que vas probando lo que Dios te da, cuando tú te humillas, o sea, dejando aparte la relación, lo que Dios te da, porque es más grande la relación con Dios que la relación con tu familia, es mucho más grande. La relación con la familia es la sombra de la esencia. La esencia es Dios. El tener una esposa a quien amas es buenísimo, es bueno, es bonito. Pero el tener a Dios, hermanos, eso es lo máximo. Entonces, en la medida que uno va, entonces el humillarse, hermanos, créanme, créanme. Ahora, ustedes me dirán, entonces tú ya te humillas. No, eso se puede decir, yo sigo, o sea, a pesar de lo que el Señor me mostró, no siempre lo practico, hermanos, les soy honesto. A veces me gana la carne. Les voy a decir, la mayoría de las veces me gana la carne, no la... O sea, en lugar de morir, sale lo carnal. Entonces yo le digo, ¿por qué me pasa esto, Señor? Dice, porque le estás dedicando más tiempo a la carne que al espíritu. Ah, ok. Entonces a veces uno por compartir tiempo con la familia,
andas más en la carne y no necesariamente en el espíritu. Entonces, ¿cómo le haces para ganar esa batalla? Bueno, tratar de tener más intimidad con Dios, leyendo la palabra de Dios, platicando con Él. Esa es la forma como le puedes ganar. Dios sabe que tenemos que hacer cosas en el mundo, tenemos que salir a trabajar. Yo quisiera vivir una vida más espiritual, estando encerrado en mi casa, pero también el Señor me dice, no, tienes que salir porque tú eres la luz del mundo. O sea, nosotros que andamos predicando no solamente los que enseñan, no solamente los pastores, toda la iglesia, hermanos, a veces toda la iglesia somos la luz del mundo. O sea, debemos demostrar el amor de Dios. ¿Cómo lo podemos demostrar? Amándonos unos a los otros. Entonces, ¿cómo vamos a andar criticando? ¿O cómo vamos? Se critica la doctrina, nunca la persona. Nunca la persona. ¿Verdad? Ahora, si hay personas así específicamente de dar nombres, ¿verdad? Porque anda, bueno, Pablo los menciona, ¿verdad? Pero en general, casi siempre debe de ser la doctrina la que, no, eso así no es, no, la doctrina católica no está bien, o sea, pero en la doctrina católica se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Entonces, allá hay iglesia. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es el catecismo. Lo haces a un lado, tú te enfocas en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo que tú hagas, hagas lo que no. Yo no lo sé todo. A mí, el Señor que me puso a compartir las cosas de lo que la gente no entiende, yo no lo sé todo. Entonces, si no lo sabemos todo, ¿cómo vamos a condenar algo? O sea, ¿cómo vamos a presumir? ¿Cómo? No. Entonces, ¿de qué se trata esta parábola? Se trata de reconocer que somos pecadores. Cuando hacemos eso, somos como niños. Hay un versículo que dice, dejen que los niños vengan a mí. Ahí estás siendo tú como un niño. Cuando tú practicas la humildad, el reino de Dios es para ti. Cuando tú practicas la humildad, entras en el reino de Dios. Entonces, vamos a entender eso, ¿verdad? Vamos a, si el Señor te dice que tienes que humillarte en alguna situación, así como el Señor me lo mostró a mí en relación con mi esposa, con todas las personas lo hice, ¿verdad? Yo fui amoroso, fui cariñoso, pero no lo era ya ahora con mi esposa. Te digo, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo digo, bueno, me costó tomar el primer paso. Entonces yo digo, bueno, en el aspecto, vamos a decir, ya de la relación, por lo menos en la medida que uno va cumpliendo, porque depende del hombre la relación. El hombre es el que comienza, no la mujer. El hombre es el que comienza, la mujer recibe, el hombre da. Entonces, si el hombre cumple, bueno, yo digo, yo ya cumplí, Señor, hay que dejar que Dios sobre. Y como les digo, nada hará Dios y que antes se los diga a los profetas. Entonces hay un ministerio cuando se predica la palabra de Dios en la misma iglesia, Dios nos dice, cuando es a nivel de iglesia, el Señor nos advierte, nos dice, mira, va a pasar esto, no temas. Ok, Señor. Cuando es a nivel individual también. A mí yo ya tengo conocimiento en relación a mi esposa, algunas cosas en relación a mis hijos, y ya las cosas que van sucediendo. De hecho, fíjense, hace como 3 días, 2, 3 días, el Señor me acaba de revelar algo nuevo en relación a mi esposa. Algo nuevo, totalmente nuevo, que me dio mucho gusto, ¿verdad? Yo digo, bueno, gracias, Padre. Yo me gozo porque, pues imagínate, ¿cuánto vale eso? ¿Verdad? Hay mujeres que pagan, hombres que pagan a él para que les lean la mano, ¿no? A mí el Señor me lo muestra así. Ese es el regalo de Dios. No estoy presumiendo, es un regalo de Dios y yo me gozo en ello. Y ese tesoro del conocer a Dios y de todos esos dones de Dios están a la disposición de la iglesia. Si tú ya eres iglesia, pídelos, pero acuérdate, si el Señor te dice renuncia al mundo, de verdad háganlo, hermanos, de verdad. Créanle al Señor, de verdad, no te vas a arrepentir, de verdad.
Dios va a poner en ti el amarlo. Porque tú dices, no, es que yo no creo que pueda hacer esto. No, 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 no. Dios te lo da, Dios pone en ti. So, deja que Dios sobre. Tú simplemente créelo y pídelo. Padre, lo creo. Ayúdeme a creerlo. Se lo pido, Señor, ayúdeme. ¿Verdad? Usted sabe que yo le fallo en esto, en esto, en esto y en esto. Usted me conoce, Señor. Ayúdeme, cambie mi mentalidad. Ponga vino en un odre nuevo y para yo hacer su voluntad. Y ya deja que Él obre, porque es poco a poquito. También Dios no te va a dar todo así de sopetón, ¿no? Es poco a poco. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.